tardes. Empezamos este bloque correspondiente ahora pues, a estas tres ponencias y discusión. Pues tengo el honor de ir presentando y de moderar esta mesa, y lo hacemos en primer lugar con el profesor Dr. Josep María Manresa, que le va a disertar sobre el yo de Jesucristo, una aproximación desde el tomismo del padre Chiverta. Lo presento: sacerdote diocesano de Terrassa, párroco de Sant Cebrià en Valldoreix y arcipreste de Sant Cugat, profesor de religión en el Colegio Europa de Sant Cugat y de teología en el Seminario de Terrassa y en la Universidad Abat Oliba. Realizó sus estudios eclesiásticos en los seminarios de Toledo y Barcelona. Licenciado en Teología por la Facultad de Teología Sant Pacià de Barcelona y doctor en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Sus líneas de investigación son la eclesiología y la teología del padre Bartomeu Chiverta, y publicaciones la eclesiología del padre Chiverta en el 2011. Pues le damos la palabra. Muchas gracias. A mí se me ha pedido que presente una controversia sobre el yo de Jesucristo desde la aportación que hizo el padre Chiverta, que pues creo yo que es muy decisiva. A mí este librito del padre Chiverta del yo de Jesucristo, como toda su teología, pues me lo dio un día el doctor Canals. Me dijo: estudia esto, que hace mucho bien. Y creo que sí que nos puede hacer bien pues pensar un poco, pues más que lo que yo diga, sino en el misterio de Cristo tal como pues nos aparece por la revelación y por la fe. El tema del yo de Jesucristo y de su autoconciencia es uno de los más difíciles y a la vez apasionantes de toda la cristología. Su planteamiento en los debates teológicos del siglo XX provocó una movida controversia, con soluciones muy dispares, algunas de las cuales repetían antiguos errores en la comprensión del misterio de Cristo, único Hijo de Dios Padre hecho hombre por nuestra salvación. El teólogo carmelita Bartomeu María Chiverta intervino en ella con una claridad poco habitual, primero para defender de una manera decisiva los fundamentos dogmáticos exigidos para la recta comprensión del misterio del ser de Cristo, deshaciendo también algunos errores de perspectiva teológicos y filosóficos que impedían una mirada clara sobre el mismo, y después también para ofrecer una solución del misterio de su autoconciencia, que fuera coherente con la enseñanza bíblica y tradicional de la Iglesia, cuyos exponentes más notables reconocía en San Cirilo y Santo Tomás. Por tanto, esta ponencia tiene como objetivo presentar la aportación cristológica del padre Chiverta. Para ello, para centrarla, primero haré una breve presentación del origen y el desarrollo de la controversia, y después me centraré en el estudio, en lo que la solución que aporta el padre Chiverta, y finalmente, si da tiempo, pues diré alguna cosa de actualidad. El planteamiento de la cuestión. Se trata de un tema nuevo, el tema del yo de Jesucristo y de su autoconciencia, que no se había tratado en las grandes controversias de los primeros siglos, que se centraban en la explicación del misterio de Cristo. Consiste en el estudio pues, de Cristo desde su psicología y su autoconciencia, el yo, ¿no? Vemos en el Evangelio que Jesús pues, dice muchas veces yo, ¿no? Y detrás añade propiedades divinas y humanas. Yo y el Padre somos una sola cosa antes que Abraham fuera creado. Yo soy Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En nosotros el problema del yo no ofrece dificultad. Cuando decimos yo, designamos nuestra propia persona, esto es, nuestra totalidad junto con nuestra unidad, percibida en lo íntimo de nuestra conciencia, ejerciendo el acto supremo en que todas las funciones de nuestra vida interior culminan y se ligan.
pero solo le atribuimos predicados humanos. Al plantearlo en Cristo, pues se nos presenta un triple problema. Siendo Jesús Dios y hombre, ¿quién es el sujeto que pronuncia este yo? ¿El verbo o el hombre? En segundo lugar, ¿cuál es el contenido de este yo? ¿Lo divino y lo humano? ¿O lo divino o lo humano? Y en tercer lugar, siendo necesario que el sujeto que pronuncia el yo entre de un modo u otro lo humano, ya que es pronunciado por labios humanos, pero igualmente siendo necesario que el contenido que se incluya, en el contenido se incluya de una manera u otra lo divino, ya que se le aplican predicados divinos, ¿cuál es el proceso psicológico mediante el cual lo humano que entra en el sujeto del yo aferra lo divino que se incluye en el contenido? Este es un tema pues, que apareció pues, sobre todo pues, en los años 50, pero el tema pues, sería un bonito tema de la cristología, pues más o menos difícil en su solución, pero apasionante, si no fuese porque surge en un contexto en el cual pues, no están bien fundamentados los principios del dogma cristiano. No porque no estén fundamentados, sino porque pues, surgen como en una cierta controversia en el cual, pues, por el deseo de ensalzar lo humano de Cristo como autónomo de lo divino, pues se tiende a deformar las verdades ya adquiridas del dogma tradicional sobre Cristo, ¿no? Aparece primero, el tema de la conciencia es un tema también pues, que aparece propio de la modernidad, ¿no? Que se pregunta por la conciencia, la psicología, orientado más hacia lo subjetivo y que gusta de separar e incluso oponer el ser y el pensar. Para Santo Tomás el tema del yo no ofrecía dificultad. Santo Tomás decía, en el compendio de teología, decía: no habría convenido a aquel hombre hablar como Dios si no hubiera sido Dios personalmente. Por tanto, habría dicho con mucha presunción: yo y el Padre somos una sola cosa. Y en otro lugar, antes que Abraham existiera el yo soy, yo demuestra la persona del que habla. Ahora bien, el que hablaba era el hombre. Por tanto, la persona de Dios y la del hombre es la misma. Santo Tomás, convencido de que el entendimiento era espejo de la realidad y que por tanto la realidad del Verbo encarnado se reflejaba en su conocimiento, afirma pues, que el yo designaba a la persona del Verbo encarnado. Pero pues en los tiempos modernos, especialmente, sobre todo pues en los ambientes racionalistas y modernistas, con el fin de persuadir que Cristo, el Cristo histórico, decía, era un puro hombre, intentaban presentar un Jesús que en los primeros episodios del Evangelio no tuviera conciencia de ser Dios, ni siquiera el Mesías. En este contexto, los teólogos católicos sentirán la necesidad de tratar la cuestión de la psicología con el fin de corregir en sentido católico las deformaciones de los modernistas. Pero la controversia aparece cuando pues, aparece ligada a una nueva comprensión del misterio de Cristo. Cuando el padre Theodore de Basly enarbola una teoría que se llama del Homo Assumptus, en nombre de la doctrina escotista. Era un franciscano escotista, pues muy visceral, que pues concibe la unión hipostática en sentido escotista como una mera relación. La persona es un todo físico y trascendente, pero las naturalezas son individuos perfectos y autónomos. Y por tanto, pues cada una obra independiente de la otra. Solo en oblicuo puede atribuirse, decía, al Verbo lo que Jesús realiza, y al revés. Niega la comunicación de idiomas de propiedades en el sentido ciriliano. Jesús pronuncia, dice, un yo autónomo. Aquí. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué hay detrás de los términos yo me salidos de sus labios? Dice este padre. ¿Qué ser es la indivisible individualidad que le responde con los mismos términos? Yo me. Jesucristo es el nombre del Assumptus Homo. El Assumptus Homo es quien, ante la misteriosa individualidad, declara yo, me, tú, te. El otro contendiente es Dios Trinidad.
Es decir, frente a Dios Trinidad, Jesús decía yo, o Jesús y el Verbo decían nosotros, ¿no? Claro, esto se apartaba de la doctrina tradicional. Y otro padre, el padre León Seyer, también afirma que en Cristo hay dos personas psicológicas, dos kelkun. Es preciso atribuir al Homo Asuntus, decía, una verdadera autonomía en el campo de la acción. Este Homo Asuntus no está bajo la influencia dinámica del Verbo. Incluso llega a afirmar que el hombre Jesús, aún unido al Verbo, hubiera podido pecar. Entonces, ante estas afirmaciones, la Congregación del Santo Oficio tuvo que velar la pureza de la fe y entonces pues, puso el último libro de este padre Seyer en el libro de los índices, en el índice de los libros prohibidos, y en la encíclica Sempiternus Rex, el Papa Pío XII, con motivo del 15º aniversario del 15º centenario del Concilio de Calcedonia, tuvo que pues, decir que pues, no se podía mantener que junto al Verbo se pusiera un cierto hombre asumido dotado de plena autonomía. Luego la controversia tuvo sus puntos álgidos con dos autores, el padre Galtier y el padre Parente, que pues, sin llegar a estas afirmaciones, pero se presentaba la controversia como un conflicto entre dos cristologías. Una cristología pues, nueva, en que aún manteniendo pues, las autoridades del magisterio y especialmente algunas de ellas, y sobre todo la fórmula una persona y dos naturalezas, pero entendía a la persona y las naturalezas de una manera muy divisiva y intentaba exaltar mucho la humanidad autónomamente, no al margen, es decir, de alguna manera como independiente del Verbo, y minimizar pues, el aspecto de la unión hipostática, ¿no? Salto un poco todo esto porque si no me iré mucho del tema. Y entonces el padre Siberta, después de estas controversias de muchos autores, pues en el año 54 escribe un pequeño tratadito que es el Yo de Jesucristo, lo tengo aquí, que son 100 pocas páginas, en la cual la primera parte pues recensiona más de 25 autores, va explicando qué entienden por la unión hipostática, qué entienden por pues, los efectos de la unión en la humanidad de Cristo, etcétera, qué entienden por el yo, qué contenido le dan, qué entienden por la conciencia de Cristo, etcétera. Y los opone, va explicando de una manera muy sintética y muy sistemática, muy ordenada, y al final, pues, después de presentarla, lo que él dice es que hay un conflicto entre dos cristologías, no tanto en el aspecto del yo, sino en los presupuestos doctrinales del yo. O más bien, más que un conflicto entre dos cristologías, que es el subtítulo del libro, de la obra de Siberta, sino él dice que hay una especie de coalición que se ha venido formando contra la que llaman interpretación ciriliana del dogma, que es la cristología tradicional, es decir, la cristología siguiendo los dogmas definidos a lo largo de la Iglesia, a lo largo de los siglos, especialmente los primeros siglos, pero como la Iglesia a lo largo de todo el magisterio de todos los siglos se ha ido presentando la figura de Cristo. Para Siberta, antes, bueno, quisiera decir una cosa antes de citar a Siberta, que es que en el catecismo de la Iglesia Católica, pues el tema, bueno, está todo muy bien explicado, pero el tema del contenido dogmático y la historia de la formulación del dogma católico está muy bien explicada, muy claramente explicada. Y el doctor Canals siempre decía pues, que
que estaba explicado en un sentido muy schibertiano, es decir, que de alguna manera las explicaciones del padre Schiberta quedaban muy reflejadas allí. Máxime cuando los autores con los que él dialoga son autores de los años 50, en que todos hacen profesión de ser fieles al magisterio de la Iglesia, y todavía no habían entrado todas lo que llamaban las cristologías no calcedonitas, que son pues las cristologías que muchas veces hoy se explican, que son tremendamente mucho más divisivas y mucho más, pues ya no digo, Nestorio casi parecía ortodoxo confrontando con ellos, ¿no? Vamos a ver un poco lo que explica el padre Schiberta. Schiberta explica, antes de querer explicar el tema concreto del yo, de Jesucristo y de su autoconciencia, presenta los fundamentos dogmáticos que se exigen por el misterio de Cristo. Como buen conocedor pues de la historia de los concilios, pues el padre Schiberta afirma cuáles tienen que ser las autoridades dogmáticas. En los autores que él recensiona, todos ellos profesaban el deseo de ser sinceros y de aceptar las autoridades dogmáticas principales de la Iglesia, ¿no? Schiberta enumera como prenda de la fe ortodoxa las siguientes definiciones: los concilios de Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, II y III, la aceptación de la doctrina de San Cirilo, la reprobación del Nestorio y sus 3 capítulos, la fórmula Cristo es una persona o hipóstasis divina en 2 naturalezas, divina y humana, íntegras e inseparables, el reconocimiento del título Theotokos en cuanto que expresa propiamente la divinidad de la Virgen María y su participación en la encarnación. Y pone especial énfasis en tres autoridades que algunos empezaban a no reconocer como fórmulas genuinas o fórmulas pues, que tuviesen autoridad magisterial, ¿no? Que eran los 12 anatematismos de San Cirilo, la fórmula Unus de Trinitate Passus Est de los monjes escitas y el mismo Concilio II de Constantinopla, que muchos pues decían que bueno, eran un poco como exageraciones de la fórmula de la fe que no había que mantener, ¿no? A la luz de estas autoridades, Schiberta pues, presenta los 3 requisitos dogmáticos, 3 requisitos que tienen que tener pues, el dogma católico, porque Schiberta, aun cuando afirma claramente que hay que mantener la fórmula del Concilio de Calcedonia, una persona, Cristo es una sola persona de hipóstasis divina en 2 naturalezas, humana y divina, pero afirma que en estas controversias muchos, aun reteniendo la fórmula, pues no eran fieles a la doctrina que mantenía esa fórmula, porque utilizaban el concepto de persona o el concepto de naturaleza no según aquello que fue definido en el Concilio de Calcedonia y los concilios que hemos mencionado, ¿no? Y por tanto había que mantener 3 requisitos. El primero, la identidad del Verbo y del Hijo de María, es decir, la unicidad del Verbo encarnado. Uno solo es el Verbo encarnado. Uno solo y el mismo es el Hijo de Dios y el Hijo de María. El segundo, el reconocimiento de la unidad ontológica de Jesucristo en su interna constitución. Una unidad trascendental. Y es aquí una unidad que él llama una unidad interna. Y es aquí lo que negaban precisamente los nestorianos. Y lo que no afirmaban, o incluso llegaban a negar, el pensamiento de los antioquenos, que aun siendo ortodoxo, entendía la unión como una mera conjunción en la única persona de Cristo de la naturaleza divina y la naturaleza humana.
Siberta dice que es una mala interpretación porque la unión hipostática no puede concebirse como una mera relación, sino como una verdadera unión interna, unidad interna. Es uno y el mismo. Y el que es hombre y el que es Dios es uno y el mismo, aun manteniendo las íntegras y perfectas las naturalezas. Y en tercer lugar, la afirmación de integridad y distinción, no separación de lo que en él es humano y lo que es divino. Entonces Siberta critica la segunda cristología porque pues, no mantiene muchas de estas afirmaciones. También vamos bien de tiempo. Sí. Lo paso esto ya, sí, es un poco rollo. Bueno. Y entonces, para superar estas reducciones de la íntima unidad del Verbo con la humanidad de Cristo, Siberta ofrece una explicación teológica en 3 puntos, que respetan los requisitos del dogma, antes aludidos, y que son su aportación a la cristología, a la constitución ontológica de Cristo. Para Siberta, la unión hipostática tiene que ser entendida, o es entendida, pero tiene que ser entendida como posesión ontológica integral de la humanidad de Cristo por parte del Verbo. De tal manera que la única hipóstasis del Verbo es a la vez divina, es enteramente la segunda persona de la Trinidad, y humana, porque se ha hecho realmente hombre, naciendo de la Virgen María en la plenitud de los tiempos. Los que afirmaban la unión como una mera relación decían que las naturalezas eran como 2 individuos autónomos o 2 naturalezas que actúan autónomamente y que de alguna manera pues, se unen, hay una cierta pertenencia, porque la persona del Verbo es como el sujeto último de atribución. Pero de alguna manera no es quien obra, sino obra la naturaleza de algún modo autónoma. Y esto es lo que Siberta cree que no se puede afirmar. Por tanto, la unión hipostática entendida como posesión ontológica integral de la humanidad de Cristo por el Verbo. De tal manera que el Verbo es quien vive y actúa como hombre, porque tiene una naturaleza humana, pero la tiene en sí. Él es Dios, pero se ha hecho hombre. Y en segundo lugar, esta unión hipostática comporta un influjo divino total, dice él, por parte del Verbo en la naturaleza humana, que santifica esencialmente la humanidad de Cristo, que en cuanto hombre es hijo natural del Padre y digno de adoración, y diviniza radicalmente todo su obrar, haciéndolo instrumento de la redención. Y esto es precisamente lo que Siberta acusa que olvidan muchos y que está en toda la patrística y sobre todo está en Santo Tomás de Aquino de una manera muy clara. Santo Tomás habla de las dotes que el Verbo comunica a la naturaleza humana como consecuencia de la unión. La unión es decir, el hecho de que el Hijo de Dios se haga hombre comunica a esa naturaleza humana no es la naturaleza humana de uno cualquiera, es la naturaleza humana del Verbo encarnado. Y por tanto, esa naturaleza humana queda de alguna manera esencialmente santificada. Por eso podemos decir que el Hijo de María es el Hijo natural del Padre. No es un hijo adoptivo, sino que es el Hijo natural del Padre, porque es el mismo Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Toda su obrar también queda radicalmente penetrado por esta presencia hipostática del Verbo. Su entendimiento, con la visión beatífica y la ciencia infusa, su voluntad libre, santa e impecable. Habíamos oído antes que algunos decían que incluso Cristo podría pecar en cuanto hombre. No puede pecar, pues es el Hijo de Dios. Su obrar poderoso y redentor, así es como surgen, es como se muestra en los Evangelios. Cristo pues obrando milagros y dejando en la humanidad santificada también la capacidad de asumir defectos irreprensibles que decían los padres
San Máximo, etc., que Cristo asumió en orden a la economía redentora para ser camino, para redimirnos a nosotros, asumió también los defectos irreprensibles, como el hambre, el sufrimiento, la angustia, propios de la naturaleza humana pasible, que asumió Él en todo semejante a nosotros, excepto del pecado. Y en tercer lugar, la humanidad de Cristo, como consecuencia de la unión, es llevada a su plenitud, el exe homo, ¿no? Schiberta opone este término de plenitud humana, de profunda densidad teológica, a aquel otro que él considera inadecuado de autonomía, tan cercano al de la división. Cristo, en cuanto hombre, no es autónomo del verbo, sino que es el mismo verbo que vive, es el verbo encarnado, y su naturaleza humana es llevada a plenitud, porque es la naturaleza del verbo encarnado. Entonces, a partir de estos principios, Schiberta se prestará a dar una solución al problema de la autoconciencia. Bueno, sí. Entonces, este tema de la autoconciencia está muy bien trabajado, muy bien. Yo lo he encontrado también muy bien explicado, este tema, en la encíclica Novo Milenio Ineunte. Si alguien quiere leer el capítulo segundo, creo que es, que habla del rostro de Cristo y habla de cómo era Cristo en cuanto hombre, cómo pues él vive esta realidad de ser el Hijo de Dios, pero viviendo entre los hombres, y al mismo tiempo pues es capaz de ver al Padre, pero al mismo tiempo pues también sufre por nosotros y muere en la cruz, y tiene un verdadero conocimiento humano, un conocimiento experimental, y que pues como dice la escritura, ¿no? Que crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres de una manera experimental, pero al mismo tiempo él pues ve al Padre y es quien lo ha venido a revelar, ¿no? Schiberta ofrece su solución distinguiendo las tres preguntas implicadas en la cuestión. Respecto al sujeto que pronuncia el yo y al contenido del yo, Schiberta responde que hay un solo sujeto que pronuncia el yo, la persona del Verbo encarnado, y un solo yo pronunciado por labios de Jesús, el que designa a él en su unidad hipostática, ya que el predicado del pronombre personal designa directamente a la persona, que en Cristo es única, la del Verbo. Schiberta, para ello, explica, hace una sistematización de la distinción entre persona y naturaleza para aplicarla de manera adecuada a la constitución ontológica de Cristo. La persona es el único sujeto simplícito. En el concepto de persona no consiste, el concepto de persona no consiste en una sutil entidad metafísica juntada a la naturaleza individua con una función específica, la de completar la naturaleza o la de ser sujeto de atribución o de conferir dignidad. Antes bien dice toda la entidad de la naturaleza, pero enfocada, por decirlo así, desde un ángulo diverso. La naturaleza enfoca la realidad, en cambio, a través de sus determinaciones predicamentales. La persona o supósito enfoca la misma realidad a través de su plenitud y unidad trascendental. Entre mi persona y mi naturaleza, entre el yo y lo que yo soy, hay adecuada identidad real. Por esta identidad hay perfecta unidad. Por esta unidad, cuando lo que yo soy se presenta como objeto, sea de conocimientos, sea de sentimientos, hay suma intimidad. Y por razón de esta intimidad, su percepción adquiere aquel carácter especial que designamos con el nombre de conciencia. Tal es la condición de la persona y la naturaleza individua según el dictado del sentido común anterior a las sutilezas filosóficas. Por tanto, el concepto de persona, en esto sigue a Santo Tomás, para quien la persona es la totalidad del ser, la naturaleza, la subsistencia y la accidentalidad, que en cuanto que le da unidad y totalidad. Sí. Y
El concepto de persona así entendido como poseyendo la naturaleza, no como mero sujeto que la contempla, aparece claramente como el sujeto adecuado de los predicados que se refieren directamente a él. No ciertamente los que se predican en calidad de determinaciones predicamentales, el hombre es animal racional, este hombre es alto o bajo, los cuales se predican directamente de la naturaleza, sino los que se adjudican al mismo sujeto pero en su condición de totalidad y unidad. Por ejemplo, este hombre es Pedro. En consecuencia, afectan directamente a la persona los predicados que empeñan la totalidad del ser, como las propiedades trascendentales del unum y del esse tomadas en toda su plenitud, como la paternidad y la filiación, como los actos libres en cuanto a su valor humano y moral, así como los que señalan la existencia integral, nacer, permanecer en el ser, morir, y por tanto también obviamente los pronombres personales yo, tú, él. Y en segundo lugar, al referirse al proceso psicológico con el que el alma de Jesús alcanza su yo divino. ¿Cómo es posible que el alma de Jesús alcance a decir yo soy el verbo, ¿no? el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, ¿no? Y por eso explica un poco lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia no es una facultad especial, es el ejercicio del conocimiento reflejo propio de los seres espirituales y más aún la medida de su espiritualidad. No pertenece a ella crear en el orden psicológico los caracteres de totalidad y unidad, trasladándolos después al orden ontológico. Su cometido es percibir estos caracteres y percibirlos exactamente. Por tanto, no solo en sus elementos absolutos, sino también en los relativos, no solo en lo que encierra al sujeto dentro de sí, sino también en lo que acaso le ponga en dependencia de los otros sujetos. Por eso, el alma humana de Cristo, elevada y perfeccionada hasta la unidad hipostática con el Verbo, ha de percibir toda la realidad humana del Señor, según el grado de totalidad y unidad que en efecto tiene. Llega hasta el principio de su personalidad divina. La realidad humana del Salvador, sin lo divino que aporta el Verbo, no es objeto de su conciencia, porque lo divino penetra aquella realidad desde la raíz misma del ser hasta sus últimas derivaciones. Y por tanto Jesús se percibe como un todo uno frente a los demás, pero jamás frente al Verbo. La conciencia humana percibe lo humano de su ser como un todo uno frente a los otros hombres. No menos que los otros hombres nos sentimos unidades distintas los unos frente a los otros, pero jamás frente al Verbo. De hecho, Jesucristo decía tú al Padre Celestial y a los hombres. Así lo requería que lo que él era ontológicamente y así lo percibía. Por eso la conciencia humana de Cristo, por su unión con el Verbo, queda penetrada también y conocía con cierta conciencia certísima todo el misterio del cual ella estaba sumergida. Negar que la unión hipostática, dice Schiberta, lleve consigo el conocimiento de la propia personalidad divina o conceder a la humanidad asunta siempre en función de la unión con el Verbo cierto oscuro presentimiento, sospecha de su misteriosa dignidad personal, pues es algo que falsea en la constitución del misterio de Cristo, ¿no? Schiberta propone una explicación, cómo se da este conocimiento en el entendimiento humano de Cristo de su ser como Hijo de Dios encarnado. El alma humana de Cristo, por la presencia del Verbo que la poseía hipostáticamente, volviendo en sí en el proceso reflejo de la autoconciencia, llega a la raíz misma de su personalidad divina, de su ser divino humano, y por tanto queda, dice Schiberta, iluminada existencial y subjetivamente por la misma luz que es el Verbo, de tal manera que ella ve y contempla como objeto percibido la realidad misma del Verbo sustentando la humanidad y de esta humanidad sublimada por la sustentación del Verbo. Por tanto, esta luz divina beatífica es presente en el alma de Cristo como connatural derivación de la unión hipostática y no como un mero complemento de la potencia visiva, ni mucho menos como un don adventicio que venía a corregir un error de perspectiva. Esta luz divina beatífica contenía la plena visión y contemplación de la divinidad, la visión intuitiva. Contenía también una plena conciencia de sí, de ser un todo uno delante de los demás hombres y delante del Padre, pero nunca delante del Verbo, sino consciente de ser él mismo el Verbo. Y reverberaba como una luz potentísima en la ciencia certísima e infusa que tenía del misterio en que ella estaba sumergida,
y de todo lo que requería su misión redentora, y en la sublimación de su ciencia experimental que también poseía. El padre Siberta, finalmente para acabar, pues veía esta afirmación del misterio de Cristo como algo que tocaba plenamente no solo el dogma cristiano, sino también la misma vida cristiana. A mí me chocó mucho cuando en la JLJ del año de Madrid, una joven alemana le preguntó al Papa Benedicto XVI que ella quería ser cristiana y quería hacer bautizarse y eso, pero no entendía una cosa, no entendía cómo el Hijo de Dios, cómo Jesús nos podía conocer a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es lo que no entendía. Y esto, claro, ciertamente forma parte del misterio, pero en el dato revelado está claramente. San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Y el padre Siberta veía que toda la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, la misma liturgia, esto se afirmaba claramente. Y de hecho la propia vida cristiana, la propia vida espiritual, cuando nosotros rezamos, pues tenemos esta conciencia, esta percepción de que es el Hijo de Dios que nos conoce y que está cerca de nosotros. Eso solo es posible pues precisamente porque es el Hijo de Dios, hecho hombre, que también en su naturaleza humana, por medio de su naturaleza humana, pues ha querido redimirnos, ha querido salvarnos y ha querido ser Él la epifanía de la Trinidad, la manifestación, la epifanía del Verbo, la manifestación pues de la presencia de Dios entre nosotros, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pues damos las gracias a esta ponencia del doctor Josep María Manresa. Ya vemos que esto de que no ofrece dificultad la totalidad y la unidad de la conciencia es algo que hay que tomárselo en serio. Y ahora vamos pues al siguiente ponente, el profesor doctor Enrique Martínez. Disertará sobre la palabra humana y su elevación sobrenatural. Nacido en Barcelona, casado y padre de familia, pertenece a la Escuela Tomista de Barcelona, forjada bajo el magisterio de Francisco Canals. Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona con una tesis sobre persona y educación en Santo Tomás de Aquino. Ejerce su docencia filosófica en la Universidad Alhambra, Barcelona, y en el Instituto Santo Tomás. Su investigación se centra en la metafísica de la persona y del conocimiento y en la filosofía de la educación. Dirige el grupo de investigación consolidado Persona y Vida Personal. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Roma y presidente de la sección de Barcelona de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino en España. Algunas de sus publicaciones: Persona y Educación en Santo Tomás, Ser y Educar, y numerosos artículos en revistas especializadas. Es director de la revista Espíritu, miembro del Consejo de Dirección de Doctor Communis y editor de diversas obras colectivas, actas del Congreso Una Sociedad Despersonalizada, Propuestas Educativas del año 2012 y actas del Congreso Cor Jesu Fons Vitae del año 2009. Pues le damos la palabra. Muchas gracias. La verdad es que me siento abrumado en esta mesa de una proporción eclesiástica tan considerable. Yo que soy el organizador de la misma, se me lleva a dar cuenta. Pero más aún me siento abrumado por el tema que yo temerariamente he escogido. Así que pido perdón ya de entrada por tal temeridad. Esta reflexión tiene como punto de partida el siguiente texto de Santo Tomás al inicio de la Suma Teológica. Como quiera que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona,
es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe, de la misma forma que la tendencia natural de la voluntad se somete a la caridad. De ahí lo que dice el apóstol: cogemos prisionero todo pensamiento humano, sometiéndolo a Cristo. Según Francisco Canals, en esta armonía entre naturaleza creada y gracia comunicativa de vida divina se encuentra la síntesis de la doctrina de Santo Tomás. Y leo un texto de una cita de Canals. En esta temática de la metafísica del ente personal, espíritu subsistente, viviente en el grado supremo de vida, se sitúa precisamente el camino por el cual Santo Tomás transita en la búsqueda de la armonía entre la naturaleza creada y la gracia comunicativa de vida divina, en lo que consiste, según mi parecer, el mensaje nuclear de su pensamiento filosófico y teológico. Esta ponencia, no obstante, tiene un segundo punto de partida. No solo esta cita que les he mencionado entre la relación entre gracia y naturaleza. Y este segundo punto de partida es la difusión del modernismo en las aulas de las instituciones católicas, tal y como enunciara hace 100 años el Papa San Pío X. El modernismo se caracteriza precisamente por la disolución de la revelación, del orden sobrenatural, que queda inmanentizado en la naturaleza. Pero con ello queda asimismo disuelta la misma naturaleza que pretenden reivindicar los modernistas, porque ese inmanentismo esconde una concepción pesimista de la razón humana, que queda reducida a mero sentimiento, dado en un sujeto encerrado en el solipsismo de los fenómenos e incapaz por ello de conocer objetivamente la realidad y de alcanzar desde el conocimiento de las criaturas al Dios creador, aunque sea como en un espejo y en enigma. Esos son los dos puntos de partida de mi ponencia. Yendo al texto citado de Canals, nos decía que Santo Tomás buscaba la armonía entre naturaleza y gracia principalmente en la metafísica de la persona y de la vida personal que consiste en el conocimiento y el amor. ¿Por qué? Pues porque no se puede comprender la acción elevante de la gracia sin una adecuada comprensión de la naturaleza que es elevada. Y esta, a su vez, la naturaleza, no se comprende adecuadamente si no es desde la metafísica del ser, participado de la manera más perfecta posible en el ente personal espíritu subsistente. Ahora bien, precisamente esta metafísica ha alcanzado sus más altas cimas gracias a la luz de la revelación, sin dejar por ello de ser formalmente filosofía. Es esta filosofía, iluminada por la fe, y que sirve como preámbulo para comprender el orden sobrenatural, la denominada filosofía cristiana, que, yendo a la cita de San Pablo, a la que acude, que utiliza Santo Tomás, coge todo pensamiento humano sometiéndolo a Cristo. Esta cita de San Pablo, recogida por Santo Tomás, nos lleva a reconocer precisamente en Santo Tomás el más eminente representante de esta metafísica del ser. Y por eso el Papa León XIII lo propuso para restaurar la filosofía cristiana en Aeterni Patris. Y por eso el Papa San Pío X afirmó justo este mes, hace 100 años, que apartarse de Santo Tomás principalmente en cuestiones de metafísica no será sin graves daños. Doctoris Angelici. Y por eso lo proponía para convertir el modernismo principalmente en su lugar más propio, que son las aulas, la sede académica. Tal y como decía al inicio de este congreso, es así como se entiende la misión de la Escuela Tomista de Barcelona. En palabras de Francisco Canals, dicha misión consiste en lo siguiente, cito: reconocer la congruencia y armonía de las verdades más fundamentales de la metafísica y del pensamiento sobre el hombre según Santo Tomás de Aquino. Armonía y congruencia con la fe en lo que nos revela Dios por su eterna palabra y también con el acto pleno de la caridad teologal. Y no
desde una delimitación meramente especulativa e intelectual de nuestro tomismo. Por el contrario, sigue Canals, el rasgo propio de la actitud con que se acerca a las obras del doctor Angélico en la llamada Escuela Tomista de Barcelona es básicamente una actitud eclesial, buscando en ellas lo que la Iglesia mostró al recomendarlas, esto es, una nutrición y orientación de la vida espiritual y del servicio apostólico. Por eso mi reflexión filosófica busca también ordenarse con actitud eclesial a la vida de fe, y atenderé principalmente a la elevación sobrenatural obrada por la gracia en el conocimiento humano, que es el tema que nos reúne en este encuentro, el conocimiento humano, para así ayudar a mostrar aquella congruencia y a la vez distinción entre los órdenes natural y sobrenatural. Y comienzo mostrando sintéticamente los elementos nucleares de la metafísica del conocimiento de Canals, en todo fiel a Santo Tomás. En la presentación del libro sobre la esencia del conocimiento que se hizo aquí, en esta misma sala, en el año 1990, Canals propuso espontáneamente que la metafísica del Aquinate podía ser expresada sintéticamente con la expresión realismo pensante, que es la que usaré para esta breve exposición. Con el término realismo, significaba que el conocimiento se origina en el ente, y que a ellos alcanza en verdad. Es lo que dijera Balmes al inicio del criterio, y que Canals gustaba citar. La verdad es la realidad de las cosas, cuando las conocemos como son, alcanzamos la verdad, de otra suerte caemos en el error. Pues bien, la metafísica del conocimiento debe fundarse así en una metafísica previa en la que se fundamente la inteligibilidad del ente real y del mismo entendimiento que conoce. Y tal es la metafísica del, cito a Santo Tomás, del ser como lo más perfecto de todo, pues se compara con todas las cosas y nada tiene actualidad sino en tanto que es. Por ello, el ser mismo es la actualidad de todas las cosas y hasta de las mismas formas. Hasta aquí la cita de Santo Tomás. Y entonces añadía Canals la siguiente frase de Domingo Báñez. Y esto es lo que Santo Tomás clama frecuentísimamente y los tomistas no quieren oír. El acto de ser perfectivo del ente es, en efecto, participado en diversos grados en la medida en que el ser es recibido por una esencia en la que se da una mayor o menor potencialidad perfectible. Se constituyen de este modo diferentes grados de perfección, como son el vivir, el conocer o el entender. Y así puede decirse que, con Santo Tomás, el vivir es para los vivientes su ser, o que, citando en este caso al cardenal Cayetano, sentir y entender no son otra cosa que cierto ser. ¿Cuál es entonces la esencia del conocimiento? Por su inmaterialidad, el conocimiento está abierto a la infinitud aprehensiva de lo real, a la autoposesión del propio ser en la conciencia de sí mismo y a la fecundidad locutiva expresiva de lo conocido. Pues bien, es este último carácter de la perfección entitativa del conocer intelectual la que permitió a Canals especificar la denominación sintética de su doctrina con el calificativo pensante que se añadía a la de realismo. En efecto, el conocimiento no solo alcanza el ente, sino que lo expresa locutivamente en la palabra mental. El lenguaje humano, por consiguiente, debe reconocerse como manifestativo de la realidad. Si ello no fuera así, desaparecería la posibilidad misma de sociabilidad humana en cualesquiera de sus formas, principalmente en aquellas en las que la comunicación es más íntima. Y cito de nuevo a Canals con una frase admirable. Toda la posibilidad de vida histórica cesaría en la humanidad si no se diese en la vida personal, desde lo más íntimo de la vida doméstica y cotidiana, la comunicación amistosa en que la propia vida se transmite
y comunica. Este lenguaje humano manifestativo de lo conocido encuentra su fundamento en la posesión del propio ser inmaterial que caracteriza al subsistente espiritual, es decir, al ente personal. Así el hombre, aun cuando se encuentre sustancialmente unido al cuerpo, puede volver sobre sí mismo y reconocerse al actuar. En ello el hombre manifiesta ser a imagen de Dios, que es intelección de sí mismo. Y si en Dios esta intelección de sí engendra eternamente una palabra en la que se dice a sí mismo a modo de Dios entendido, según sabemos por la revelación, a imagen suya el hombre concibe interiormente, desde la autoposesión consciente de su ser, la palabra en la que dice lo conocido, abriéndose de este modo la comunicación no solo con los demás hombres, sino aún a la comunicación con Dios. Ello explica que una obra de metafísica como sobre la esencia del conocimiento culmine con una parte magistral dedicada a la palabra en la vida humana, en la que Canals da razón de la amistad personal, cuando el hombre habla al amigo como si su palabra no saliera de su interioridad. Más aún, termina con las palabras de un salmo que el hombre dirige a Dios, pidiéndole contemplar su rostro. Oigo en mi corazón buscar mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Constatamos así que en esta exposición metafísica se trae a colación en varios momentos la elevación sobrenatural de la palabra humana. Esto en un tratado metafísico. Por ejemplo, al manifestar esta palabra humana verdades divinas reveladas que exceden su capacidad, y de este modo habla el hombre del Verbo divino, Hijo de Dios consubstancial al Padre. O por ejemplo, al hablar a Dios en Cristo, y no ya como siervo, sino como amigo, con la connaturalidad y confianza propia de la amistad. O también al dirigir a Dios una palabra suplicante en la que pide lo que excede por completo su capacidad, que es la contemplación de la esencia divina. Y es que la afirmación metafísica del que el conocimiento es esencialmente manifestativo de lo conocido por medio de la palabra, permite realizar una adecuada inteligencia de la fe en la divinidad consubstancial del Verbo, así como de la elevación por la gracia de la palabra humana, y se cumple así aquel servicio de la metafísica a la fe que decíamos debe caracterizar la filosofía cristiana. Por el contrario, apartarse de esta metafísica no sería sin grave daño en la teología, en el decir de San Pío X. Se negaría en consecuencia con los musulmanes la procesión en Dios de su palabra, o el decreto libérrimo de Dios de crear todas las cosas por su palabra, o la posibilidad de una comunicación debida entre el hombre y Dios según lo que le corresponde a su naturaleza intelectual por medio de la palabra, vetándose la posibilidad misma de la contemplación beatífica. Por otra parte, no poner esta metafísica al servicio de la fe, reconociendo la distinción y superioridad de la revelación divina que viene a elevar el conocimiento humano por encima de su capacidad, podría llevar también a otros gravísimos errores. Se negaría con los arrianos la naturaleza divina de la palabra pronunciada por el Padre, o la sobrenaturalidad de la revelación divina que quedaría inmanentizada como un mero sentimiento religioso, o se absolutizaría la palabra humana en un espíritu absoluto, el cual se manifestaría en las leyes del Estado o en la cultura de la nación. Y todo por aquel error del modernismo denunciado en la encíclica Pascendi, que cita el siguiente canon del Concilio Vaticano I, el canon III, de la Constitución de Revelaciones. Si alguno dijere que el hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y perfección que supere a la naturaleza, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo, mediante un continuo progreso, a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea anatema. La sana metafísica ayudó a Santo Tomás a desarrollar una sublime teología del verbo y de la elevación sobrenatural de la palabra humana. Veamos ahora, de un modo meramente expositivo, por cuanto que uno no es teólogo, una síntesis de esta doctrina teológica del doctor común,
particularmente en sus comentarios al Evangelio de San Juan y a la carta a los Hebreos. Comencemos considerando brevemente la elevación de la naturaleza humana en general. Y los textos que mejor expresan esta elevación son los que tratan del misterio de la encarnación, de la que también nos ha hablado el profesor Manresa. En efecto, cuando aquella fue unida sin separación ni división a la naturaleza divina en la persona del Verbo, no dejó de ser lo que era, ni quedó mezclada con la naturaleza divina, tal y como se define en Calcedonia. Esta naturaleza humana, no obstante, fue dignificada por su unión hipostática con el Verbo divino del modo más excelso posible. El modo de esta elevación es significada en esos textos por Santo Tomás con dos expresiones. Fue clarificada por la gloria de la divinidad e inducida hasta ella por la participación en la gloria. Lo primero, clarificada, hace referencia a una vía descendente. Así, la gloria o resplandor de la majestad divina se abaja en la persona del Verbo hasta la naturaleza humana. Un abajamiento misericordioso para clarificarla o hacerla partícipe de su perfección. Lo segundo, inducida, hace referencia a la vía ascendente. La naturaleza humana clarificada por la gloria de la divinidad es en consecuencia elevada o inducida hasta esa misma gloria. Y como esta elevación de la naturaleza humana se realiza en la persona del Verbo, añade Santo Tomás que por eso Cristo es digno de ser adorado como Dios también en su humanidad, tal y como haremos en unos minutos en la hora santa, y como expresaba uno de los anatematismos de San Cirilo. Está claro que no podía realizarse mayor elevación de la naturaleza humana que esta, como reconoce el Aquinate, citando unas encendidas palabras de San Juan Crisóstomo, que nos recuerdan el tiempo en el que estamos tras la ascensión del Señor. Esta aprehensión de la naturaleza humana para unirla a la persona del Hijo de Dios encumbra nuestra naturaleza de un modo sobre todo modo. De ahí que diga el Crisóstomo: realmente es algo grande y admirable y llena de estupor que nuestra carne esté sentada allá arriba y sea adorada por ángeles y arcángeles. Reflexionando esto a menudo en mi mente e imaginando las grandezas del género humano, quedo fuera de mí. Pero de estas palabras, hasta aquí era la cita, se desprende que no solo fue elevada la naturaleza humana particular de Cristo, sino que con ella fue elevada toda la naturaleza humana en su conjunto. La razón es la finalidad misma de la encarnación, que no es otra que la redención del hombre, pues en el decir de los padres no está sanado lo que no ha sido asumido por Cristo. Explica Santo Tomás en su comentario a la carta a los Hebreos que el Verbo, asumida la naturaleza humana, pudo padecer la pena del hombre pecador para así ser misericordioso por experiencia propia y fiel pontífice al expiarla en la cruz. Lo asumido pudo de este modo ser redimido. Dice primero que Cristo se hizo semejante a nosotros y compartió nuestras debilidades, y después nos muestra que por ese abajamiento podemos llegarnos hasta Él por medio de la confianza. Finalmente nos enseña que al llegarnos hasta Él obtenemos, por un lado, la gracia que nos libera del pecado, pero también que nos une a Él. Y comentando precisamente esta unión en otro lugar, comentando las palabras del Evangelio de San Juan, vosotros en mí y yo en vosotros, afirma el Aquinate, que el hombre estará unido a Cristo porque al asumir la naturaleza humana asumió a todos los hombres, y que Cristo estará en el hombre por la comunión con su cuerpo. De este modo, unido el hombre a Cristo por la gracia, es no solo liberado del pecado, sino elevado hasta la gloria de la naturaleza divina. Para explicar esta elevación o glorificación de los hombres que se unen a Cristo, y no solo de la naturaleza humana particular del Verbo, afirma Santo Tomás que la dispensación de la gracia a los hombres se ordena a la glorificación, esto es, hacerlos partícipes de la naturaleza divina. Y es por esto que se dice que el cristiano es hecho hijo adoptivo de Cristo, que es el unigénito del Padre. Tal es la elevación de la naturaleza humana. ¿Cómo se realiza la elevación del conocimiento humano? Pues como dice Santo Tomás, que se realiza toda iluminación, es decir, mostrando el objeto y fortaleciendo la luz con la que se conoce este objeto. Lo primero, mostrar el objeto, consiste aquí en la mostración
la revelación de las verdades divinas. Lo segundo, ese fortalecimiento de la luz, se lleva a cabo mediante la infusión de la luz de la fe en esta vida y de la luz de la gloria en la vida eterna. Respecto de lo primero, la mostración de las verdades divinas, explica el Akinate que la revelación divina se encuentra ya en cierto modo en la creación, ciertamente, pudiendo ser descubierta por la luz natural de la razón al reconocer en todos los entes la huella del Creador. Pero más allá de estas verdades están las que exceden el conocimiento humano y por ello no son accesibles desde las criaturas, sino que se encuentran escondidas en el Verbo divino, pero no obstante Dios las ha querido revelar al hombre. Todas estas verdades reveladas se refieren principalmente a Dios, como al revelar su nombre a Moisés: yo soy el que soy. Mas la plenitud de la revelación será en Cristo, al asumir el Verbo divino la carne humana. Esta es la revelación más perfecta, por cuanto que es el mismo Verbo divino quien habla directamente a los hombres, mostrando lo que no fue revelado por medio de Moisés, el misterio de la Santa Trinidad. Esto respecto a la mostración de las verdades divinas. Y respecto del fortalecimiento de la luz. Pues respecto del fortalecimiento de la luz por la que el entendimiento humano es elevado para alcanzar la verdad revelada, enseña el Akinate que el origen de esta luz es Dios mismo, que ilumina todas las cosas por medio del verbo resplandor de la claridad divina. Según el orden propio de la creación, esta iluminación la realiza Dios por medio de causas segundas que participan según medida la luz divina. Una es la luz sensible, que ilumina lo corpóreo, o más perfecta es la luz intelectual, que hace los inteligibles en acto. Pero para el conocimiento de las verdades reveladas que superan la capacidad humana, es necesaria la infusión por la gracia de una nueva luz, que es la luz de la fe. Esta es verdadera luz, que fortalece el entendimiento en la certeza de aquellas verdades en las que cree, aunque se mantenga en la oscuridad de lo que no se ve. La fe es de non visis. Mas estos velos de la fe son eliminados en la bienaventuranza eterna al contemplar a Dios cara a cara. La luz que permite esta visión beatífica es la luz de la gloria, absolutamente necesaria para poder contemplar la esencia divina, lo que no es posible mediante ninguna semejanza creada. Esta luz de la gloria es, por tanto, la más alta participación del resplandor de la gloria del Padre, que es el Verbo. Hemos dicho que la más perfecta revelación de verdades divinas que exceden la capacidad humana es la del misterio de la Santa Trinidad. Así, Dios se revela a sí mismo en el Hijo como Verbo. Santo Tomás comenta con gran unción el inicio del Evangelio de San Juan, en donde desgrana una serie de afirmaciones respecto del Verbo divino que paso ahora a relacionar muy rápidamente. La primera, que el Verbo divino siempre está en acto, a diferencia de la palabra humana, que pasa de la potencia al acto. En segundo lugar, el Verbo de Dios es único. Solo hay una palabra en Dios, a diferencia de nuevo de la palabra humana, que es múltiple. En una sola palabra Dios se ha manifestado perfectamente a sí mismo. En tercer lugar, afirma la divinidad del Verbo. En el conocer humano el alma debe distinguirse realmente de la operación, mas en Dios se identifican ser y conocer. Por eso el Verbo, formado por el entendimiento divino, debe pertenecer a su misma naturaleza y no ser algo accidental. El Verbo es Dios. Cuarto lugar, el Verbo es siempre tomado personalmente en lo divino y usa entonces la definición de persona divina para referirse al Verbo, algo subsistente en la naturaleza divina, distinta por ello de la persona de Dios Vicente, de la que procede. En quinto lugar, pues como llamamos hijo a lo que procede y es de la misma naturaleza que su principio al que llamamos padre, y como el Verbo divino es de la misma naturaleza de aquel de quien procede, de ahí que al Verbo lo llamemos hijo, engendrado por el Dios Vicente, al que a su vez llamamos padre. En sexto lugar, aunque la persona del Verbo sea distinta realmente de la persona de Dios Padre, por ser de su misma naturaleza es su perfecta semejanza o imagen. Todo verbo es la semejanza de lo conocido, y como Dios se conoce a sí mismo, su entender es formador de un verbo en el que se dice a sí mismo. Al comentar la carta a los Hebreos, explica que el verbo es semejanza del Padre en tanto que resplandor de su gloria. Por gloria hay que entender el conocimiento clarísimo que Dios tiene de sí mismo,
que en su absoluta inmaterialidad puede volver perfectamente a su propia esencia. Y esta claridad o gloria de Dios es resplandeciente, y este resplandor divino es el Verbo pronunciado eternamente por el Padre. En séptimo lugar, por estar siempre en acto se deduce que la persona del Verbo divina es coeterna a Dios Padre, en tanto que el Padre es eterno. En octavo lugar, por ser semejanza perfecta de Dios Padre hay que decir que es igual en todo a Él, excepto en proceder de Él, como dice el Concilio de Florencia. En noveno lugar, por ser de la misma substancia o naturaleza divina, hay que afirmar con el símbolo de Nicea que el Verbo de Dios es consubstancial a Dios Padre. Esto fue combatido por los arrianos por considerar al Verbo como criatura y por tanto de naturaleza distinta al Padre. Y esto se debió a elucubrar solo desde la razón y no a la luz de la revelación divina como hace en nuestros días el modernismo. Pero que el Verbo sea Dios consubstancial al Padre solo podemos saberlo porque Dios mismo nos lo ha revelado. En décimo lugar, aunque verdad se dice de Dios esencialmente, se puede atribuir por apropiación al Verbo divino. Cualquier cosa es hecha por el hombre en tanto que tiene su forma en la mente. Así, se puede decir que todas las cosas han sido creadas en tanto que se encuentran en la mente de Dios, que lo dice todo en una sola palabra. Así se entiende que por el Verbo Dios haya creado todas las cosas. Cuando una cosa es hecha por el hombre, decimos igualmente que su mente es la medida de lo hecho y por tanto su verdad. Así pues, el entendimiento divino y su Verbo por el que todo ha sido creado es medida y verdad de todas las cosas. De ahí que Cristo, el Verbo encarnado, se revele a sí mismo como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos dicho ya que esta revelación de Dios como Verbo es la que lleva a conocer a Dios como Padre. Y de este modo el concepto humano Padre pasa también a ser elevado por encima de su significación natural, pudiendo referirlo a Dios como Padre de su Hijo unigénito. No solo Padre como creador, como principio de todas las cosas creadas, sino como Padre de su Hijo unigénito según una generación eterna. Más aún, por el bautismo el hombre es hecho en Cristo Hijo adoptivo del Padre, decíamos, pues la paternidad divina pasa entonces a ser entendida aún con mayor amplitud, al hacerse extensiva incluso a los hombres, que podemos llamar por ello Padre a Dios con espíritu filial y no servil. Santo Tomás compara esta elevación del significado del concepto Padre con la conversión del agua en vino. Dice Santo Tomás, Cristo convirtió el agua del temor en el vino de la caridad, cuando envió el espíritu de adopción de los hijos, en el que clamamos Abba, Padre. Y voy a la parte final de mi ponencia, antes de que me avisen. Veamos ahora, para finalizar, cómo la palabra humana es elevada no solo para hablar de Dios, como Verbo e Hijo del Padre, y esta es una elevación admirable de la palabra humana, sino para hablar con Dios, según apuntaba Canals en una obra de metafísica del conocimiento, poniéndola así al servicio de la fe, que es lo que me interesa manifestar en esta ponencia principalmente. La finalidad de la revelación es atraer al hombre hacia sí y unirlo por el amor. Para eso Dios se abajó revelando las verdades acerca de sí mismo como palabras que los hombres pudieran entender, y no tratándolos ya como siervos, sino como amigos, pues signo de la amistad es revelar lo secreto del corazón. Así comenta el Aquinate las entrañables palabras de Cristo en la última cena. Dice Santo Tomás, aquí pone el verdadero signo de amistad de parte suya, que es que lo que oí de mi Padre os lo hice conocer. En efecto, el verdadero signo de amistad es que un amigo revela los secretos del corazón a su amigo. En efecto, porque el corazón de los amigos es uno solo y una sola alma. No parece que un amigo ponga fuera de su corazón lo que revela al amigo. Pues Dios, haciéndonos partícipes de su sabiduría, nos revela sus secretos. Hasta aquí la cita de Santo Tomás, comentario del capítulo 15 de San Juan. Convertir al siervo en amigo es precisamente en lo que consiste la elevación de la naturaleza humana por la gracia. Mas en lo que es más propio de esta naturaleza, que es el conocimiento de la verdad acerca de Dios. Más aún, la contemplación amorosa y personal de su rostro. Así, toda esta elevación de los conceptos humanos mientras se vive en la fe se ordena
a mover a la esperanza de la visión de la esencia divina, por la que se alcanza la más alta elevación del entendimiento del hombre. Esta vinculación entre la fe de lo que no se ve y la esperanza de la visión beatífica la hace Santo Tomás comentando la carta a los Hebreos, cuando define la fe como substancia de lo que esperamos y convicción de las cosas que no vemos. El punto de partida, dice, es el objeto de fe, que no es otro que Dios, la suma verdad del entendimiento y felicidad del hombre. Y distingue el modo en que se conoce esta verdad en la vida presente y en la vida futura. Ahora el hombre vive de la fe, pero de tal manera que es movido por esta misma fe a esperar la consecución de lo que ahora no ve. En el cielo, por el contrario, el hombre alcanza la felicidad en la visión de la esencia divina de su rostro. Concluye, por consiguiente, que la fe mueve a esperar la visión beatífica. Esta esperanza, firmemente fundada en la fe y sin temor alguno, es lo que denomina confianza. Pues bien, propio de esta confianza es la oración en la que el hombre pide con sus palabras a Dios que le muestre su rostro, como explica el Aquinate con el ejemplo de Moisés. Y consta que Moisés vio a Dios por esencia, porque él mismo se lo pidió a Dios: muéstrame tu rostro para que yo te conozca. Siendo la oración una palabra del entendimiento práctico, también aquí se puede constatar una elevación de la palabra humana, en este caso convirtiendo la oración confiada de petición que el hombre dirige a Dios con la firme esperanza de que le concederá la contemplación de su rostro. Petición que fue efectivamente concedida a Moisés, aunque no en el modo definitivo de la bienaventuranza eterna, sino en el modo provisional del denominado rapto. Explica Santo Tomás que este consiste en una elevación del entendimiento humano por encima de su capacidad natural, por la que el entendimiento es llevado hasta el tercer cielo para contemplar la esencia divina sin los velos de la fe, aunque no de forma definitiva. Ahora bien, y es la última cuestión, ¿es elevado el concepto humano en esta contemplación de la esencia divina, ya provisional en el rapto, ya definitiva en la gloria? Hay que decir que ningún concepto humano, por mucho que haya sido elevado, deja de ser finito. Por consiguiente, ninguna palabra humana, ni en esta vida ni en la otra, representa adecuadamente la esencia divina. No obstante, consta que se da en la gloria una palabra del hombre bienaventurado, en la que canta la alabanza de Dios. Por consiguiente, debe decirse que la perfecta alabanza del hombre en la gloria es el mismo verbo de Dios. Pues la gloria es clara noticia con alabanza y perfecta noticia del Padre es el verbo resplandor de su gloria. Pues bien, el hombre bienaventurado que canta la alabanza a Dios se encuentra unido a Cristo, el verbo encarnado, y conoce entonces a Dios tal y como es conocido por él en el verbo. Y esto une al final también de la ponencia del profesor Manresa. Tal y como es conocido por él en el verbo. Así lo comenta Santo Tomás. Doble es la participación de la divina luz. Una es perfecta, que está en la gloria. Otra es imperfecta, la cual se tiene por la fe, porque viene para testimonio. De estos dos modos se dice en 1 Corintios: vemos ahora por medio de un espejo en enigma, mas entonces cara a cara. Y allí mismo se dice: ahora conozco en parte, entonces conoceré como soy conocido. En consecuencia, la alabanza del hombre bienaventurado no es otra que el mismo verbo divino al que se encuentra unido. Más aún, la representación de la esencia divina le viene dada precisamente por esa unión con el verbo, y así el hombre alcanza la más alta elevación de sus palabras en su glorificación o clarificación al conocer la esencia divina con el mismo verbo de Dios en el que es conocida para alabanza de Dios Padre. Gracias. Y ahora pues damos la palabra al doctor Joan Martínez Porcell con su ponencia El hábito del estudio en el decreto de reforma de los estudios eclesiásticos en filosofía. Profesor ordinario de la Facultad Eclesiástica de Filosofía de Cataluña y catedrático de Metafísica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, de la cual fue decano. Nacido en Barcelona el 16 de abril de 1960, licenciado en Teología por la Facultad de Burgos, licenciado en Filosofía por la UNED y por la Universidad de Santo Tomás de Roma. Ordenado sacerdote, en el 1983 se doctoró en Filosofía
por la Universidad de Barcelona, con la tesis sobre la incomunicabilidad ontológica de la persona, de la cual existe una segunda edición, Metafísica de la Persona, del 2007. Publicaciones, algunas pues, Ésser i persona, el don del ser, el començament de l'ésser y l'ésser del pensar, Dios, persona y conocimiento. Realizó estudios de islamología en el Instituto Dominicano de Estudios Orientales del Cairo y director del grupo Pensar per Conviure. Ha escrito numerosos artículos especializados en revistas de filosofía y ha participado en numerosos congresos. Pues le damos la palabra. Gracias. La verdad es que me siento siempre aquí en casa. Y hoy va a ser la primera vez que, con permiso de la mesa y de los presentes, voy a cambiar el comienzo de la ponencia. Igual será no una temeridad, sino más que temerario, espero que no. Porque con la calidad de las cosas que llevamos escuchadas, intentaré simplemente, como lo que vengo a decir es muy pequeñito, ¿vale? Es el contrapeso eclesiástico, ya lo digo de entrada. Y así ya tengo un ratito para mí. Hay un decreto de reforma de los estudios eclesiásticos en filosofía. Y ya llevamos unos cuantos años dedicados a algo que todos llevamos en el corazón, que es la formación de los futuros sacerdotes en el aspecto intelectual. Y aunque haya quien se apee de ese tranvía o carro, hay quien no se va a apear, ¿verdad? Porque creo que realmente merece la pena. Y parece ser que la Iglesia también, porque en momentos en que esperábamos, o algunos esperaban reducción en los estudios de filosofía, pues pasaron de 2 a 3 años los que la Iglesia pide para los que cursan estudios eclesiásticos. Y es simplemente un aspecto menor del decreto, que no es muy largo, que está seguramente lejos del ámbito del que estamos hablando en la jornada, y no quisiera apartarlo. Y quiero rescatar un par de números que no son tampoco esenciales, pero que pueden ayudarnos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que vengo a decir, que hay 2 aspectos, me parece, que el decreto de reforma de estudios eclesiásticos de filosofía pueden ser como relevantes al momento de las jornadas. Como veis, es una aportación pequeñita contra el peso eclesiástico que nos sentimos pues muy gozosos de compartir con tal audiencia. Aún así, he dicho que cambiaría temerariamente el comienzo y, por tanto, solo voy a decir cosas sueltas que no desarrollo, se ponen puntos suspensivos, para crear un humus en el que creo que la sintonía es más que suficiente. La metafísica cristiana de la persona, que acabamos de escuchar ahora del doctor Enrique Martínez y que también desarrolló el profesor Canals, en la metafísica del conocimiento, en la esencia del conocimiento, está fundamentada en el ser. Podemos ir recordando que la persona es un nombre propio, que no es un nombre abstracto, o podemos recordar, al menos eso intenté hace casi 30 años, decir que el concepto de Ricard, de San Víctor, de la persona como subsistens distinctum incomunicabile, y que Santo Tomás alternaba con el de Boecio, que luego se hizo más famoso, puede ser análogo para ser aplicado análogamente a Dios, en la Trinidad, a Cristo, como también el profesor Manresa nos ha superado también de la mano de Siberta, ¿no? Una incomunicabilidad de asumible que llamaba Santo Tomás, y también a la persona humana. Eso es un grado ontológico eminente que todos percibimos cuando percibimos ese misterio de presencia y también de soledad de toda persona. Cuanto más salimos hacia afuera de nosotros mismos, hacia las cosas, hacia de Isi, incluso hacia Dios, irremediablemente volvemos sobre nosotros mismos, porque no nos podemos renunciar. Puede haber muchas lecturas fenomenológicas que no serán la mía, pero hay una que me parece que ha ido saliendo en esa especie de uy, cuando nos acercamos a los límites, ¿eh? A los límites que dentro de la escuela y fuera de ella son claros, algunos son difíciles, pero todos más o menos percibimos unos dinteles entre fe y razón, entre naturaleza asumida o ausencia de una hipostática en el caso de Cristo,
he dicho que puntos suspensivos, no voy a desarrollar ninguna tesis, simplemente hago un humus. Entonces, no hay abstracción. ¿Y quién nos dice que por abstraer desexistencializamos aquello que abstraímos? Eso es afirmar mucho. Es posible un acto abstractivo en el que no haya olvido de la existencia como acto, aunque ciertamente lo hubo, y dentro de la escuela también. Nos vamos hacia la intuición y también, intuición, cuidado, ha habido una intervención creo muy lúcida sobre, ¿se están ustedes refiriendo a la intuición intelectual? Pues sí. Es un sí demasiado fuerte, ¿verdad? Vamos a modalizarlo un poco. La otra intervención, el profesor Enrique Alarcón, ¿no? Nos ha advertido de que no es algo pequeño, lo del modo de ser y el modo de entender. Lo del modo va muy en serio. Vamos, que vamos al cielo, pero no a patadas. Y eso no es menor. No ha sido nunca menor. De modo que el modo ratio intelecta y el modus intelligente cayetano es otros puntos suspensivos. ¿Veis? Eso que estamos ahora sintiendo, espero, que es ese ámbito humus, en el que las gramáticas con las que se nos ha versionado la novedad tomista, por cierto, muy respetables, aristotélicas o platónicas, ya son unos cuantos años que la propia tradición de Santo Tomás ha querido rescatar el agustinismo tomista, que en principio Gilson reivindica, el mismo profesor Canals acude a él, y no solamente él. Antes también otro buen amigo y buen profesor nos ha recordado que no hay un pensar axiomático, ¿verdad? Como no sea un nus. Ese pensar axiomático, más allá de formar conceptos, igual es entender. Que entendemos formando, que formamos entendemos, sí, pero que formar no es entender. Sucede a la vez, pero no es lo mismo. Que con ocasión de formar conceptos, entendemos. Eso es. Y que si los conceptos nos sirven es para conocer el mundo, no para conocernos a nosotros mismos, que para eso se basta y se sobra la propia esencia del alma, que es luminosa, en su propia estructura participada de Dios. Son tantas tesis tan preciosas sobre el ser y conocer, que sería inevitable no decir que Kant se quedó corto en su a priorismo, por el hecho de ser categorial. Quizá hay otro a priori, y sin quizá. Ese que intuimos por la luz de la fe, y haciendo un poco de, me metiste broma, en el debate sobre la filosofía cristiana del año 36 en la Sorbona, a Henry de Lubac, cardenal, y no por razón de filosofía, sino por otro contexto que no viene al caso. Le preguntaron si había filosofía cristiana y contestó, no sé si la hay, pero si hay, hay solo una. Claro, porque ese dejarnos atraer por la luz, no de nuestro entendimiento agente, sino de que Él nos inspira, que es Dios, es algo que tiene límites y plenitud, que nos permite distinguir sin separar y unir sin confundir. Y en ese ejercicio estamos amando, claro, no estamos solo en volaculons, si me dejáis decir en mi propia lengua, ¿verdad? Sino estamos queriendo amar. Bueno, pues sobre ese punto creo que el decreto, había oído el decreto, y de hecho que el humus era lo que pretendo decir, pienso que el orden de los garbanzos sí que ha alterado el cocido. Entonces, con las mismas piezas, lo que Santo Tomás tenía en la cabeza y en el corazón era un esquema teológico. Y eso no es menor. Evidentemente que cosas las desarrollaba, antes nos hacían alusión a los trascendentales, otras las insinuaban, los que ahora llaman trascendentales personales, y que yo últimamente pues voy trabajando un poco para centrar la lucha siempre titánica entre esencialismos, nominalismos y voluntarismos en los cuales transcurre nuestra vida. No es un tema teórico. En cualquier caso, pienso que podríamos dejar iluminar el misterio de la metafísica del espíritu con la que Santo Tomás empieza por la Trinidad, luego analiza el entendimiento angélico, no es menor
Ramón no se dio cuenta de eso, porque algunas de las cosas que él trabaja en Los Ángeles luego lo utiliza analógicamente para explicitar el funcionamiento de nuestra inteligencia humana. Y eso a veces quedaba como un poco cortado, o por razones circunstanciales, o por poca libertad de espíritu, a la cual ya, no siendo decano, no me voy a someter, ¿verdad? Y que será la facultad eclesiástica. ¿A qué me refiero en concreto? Al hábito. Al hábito. Pensar en hábito es un pensar axiomático, se acerca a ello. Decía Kant que no hay pensamiento objetivo del acto de ser, claro, no es que lo buscas al objeto. ¿Sí? Si eso se ponía nervioso, no habrá concepto, pero sí hay concepción. Y Santo Tomás utiliza el verbo atingere, la persona toca la realidad, con todas sus potencias. No solo con el sentido común y la cogitativa, como nos había recuperado Fabro con un sano agustinismo, ¿no? Sino con toda la persona toca, atingere. Eso, ha habido un autor lejos de la escuela que ha llegado a decir que es terapéutico. Y yo pienso así, es Víctor Frank, que proviene de una escuela muy distinta al realismo montanista, proviene de Severi, del centro de Europa, del análisis de la conciencia, de donde venía también Papa Santo, Juan Pablo II. Y por lo tanto me parece que es interesante también rescatar que él dice que la persona es un eje que atraviesa todos sus estratos, el cuerpo, la corporalidad, la psicología, etc. Que persona es existir en todos esos estratos y ponerse ante sí mismo respondiendo de la llamada que significa existir. Esa primera gran responsabilidad que todos sentimos como fundamental y que compartimos con todos los hombres y mujeres, porque no es debido a la esencia existir. Y esa es la novedad estrictamente de Santo Tomás, el admirarse ante el hecho de que existir no debería darse. Como decía Vicena, el ente se acerca más al no ser que al ser. Y eso es un milagro constante. Y la admiración como pasión filosófica, y mucho más desde la fe, como admiración religiosa, nos lleva a destacar que eso, claro, es terapéutico. Sí que hay un inconsciente, decía, como sabéis, en Auschwitz, sí que hay un inconsciente, pero no es instintivo, es espiritual. Ese inconsciente espiritual es ese estado de responsabilidad ante ese don del existir que atraviesa todos los estratos. Se me repetí solo un trocito y dejo Frank porque simplemente ahora en ese momento anecdótico para crear ese humus. Tenemos simplemente que concebir el núcleo de la persona en cuanto dicho núcleo constituye el centro espiritual y existencial en torno a que se agrupan lo psíquico y lo físico en capas periféricas, dice, como una cosa alargada, eso me gustaba, como si el círculo se volviera una elipse. Primero pensaba en una cebolla, ¿no? La piel de las capas, luego es una cebolla alargada, no sé, un calzón, ¿no? En lugar de hablar de un núcleo, deberíamos hablar de un eje de la persona. Un eje que junto con las capas psicofísicas que lo rodean va atravesando el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Y dejo también ese punto ciego en donde el ojo se ve en vez de ver. Eso es lo que San Agustín se admiró de encontrar cuando no lo esperaba, cuando volviendo de las cosas hacia sí, descubre uno que es más íntimo a él que él a sí mismo. Y dice, Dios es íntimo a mí. Y solo entonces puede llamarnos a trascender teísmo, a trascendernos. Eso es maravilloso, porque eso no solamente nos aleja del nominalismo de cualquier puño, sino que las palabras, como muy bien decía el profesor Enrique y nuestro como maestro, el doctor Canals, emanan por fecundidad, por emanación de este acto de ser que Dios nos comunica. Así que cuando los analistas se aburren ante eso, que lo hacen, pues a uno les sale mal, pero otros se alegran. Y no es menor el objeto de estudio para generar el hábito de estudio. Cuando uno lee una cosa que no es verdad, se aburre, lo deja y no vuelve. Cuando empieza a tocar una serenata que suena bien, dice, es buen pianista. No, que va. Pianista es el que la toca
rápidamente, sin esfuerzo, y disfruta haciéndolo. O sea, tiene el hábito de tocar el piano al final, no al comienzo. Cuando cuesta es cuando no hay el hábito, ¿no? Pues, eso decía también el profesor Canals, que es fruto de las operaciones inmanentes de la vida en la inteligencia. Ese conocimiento habitual es la misma sustancia del alma. Y eso se da a veces, y ahora sí que voy a remarcar el hecho de los garbanzos, ¿verdad? En el escrito que sale publicado en Espíritu, lo encontrarán en italiano, lo siento, es lo que me pidieron que enseñara en un curso intensivo en Angélico. Era un poquito de decir, forma, dátese, ese es el lema, forma, dátese. Que el ser me llegue es una cosa, que me llegue a través de la forma, eso significa cosas importantes. Sería como ponerlo en vertical, como causó, en vez de horizontal. Y eso ocurre en muchas de las afirmaciones de Santo Tomás. Causa primera, causa segunda, fe y razón, vivir y entender, inteligencia y ratio, en muchas de las distinciones también, persona y naturaleza, sustancia y accidentes. En muchas de esas distinciones conviene ponerlas en vertical. La existencia me llega a través de la naturaleza. Por eso es verdad que el alma se asoma por los ojos. No es cierto, al revés. No son los ojos que dicen quién soy, sino que yo me dejo ver un poco a través de los ojos y me puedo esconder detrás de ellos. Y esconderse detrás es intimidad. Esa intimidad por la cual estoy en lo que ustedes ven hasta donde yo quiera estar. Es la diferencia entre un alumno que te mira entendiendo y el que te mira y hace así y está pensando en vaya a saber qué. Así que todos sabemos lo que es ese detrás de esa retroferencia o la responsabilidad y responder del don de la existencia. Es un don. Hay otros, vamos a llamar analógicamente trascendentales personales que no son menores, la intimidad. Hay conocimientos que solo comunicamos por confidencia. Hay palabras, efectivamente, que solo están dichas para ser escuchadas. Hay palabras que son biográficas. Hay estudios que son oración. Y hay verborrea que no significa comunicación. Y hay palabras que comunican mucho callando. Y también los silencios se miden por la razón. De modo que estamos ante uno de los temas para mí más atractivos, y es si aquello que Santo Tomás afirma en metafísica y en teología natural pudiera iluminar un poquitín más la antropología con la que nos hemos estado moviendo, también en el interior de nuestras instituciones eclesiásticas. A lo mejor sus alumnos no se aburrirían o no irían rápido pensando que sobrevolando esas distinciones se llega antes a ningún sitio. El hábito de estudio, lo que pretendo reivindicar con el decreto, es que no es menor en nuestro acto de amor a Dios. Yo no diré que es esencial, ni tampoco diré que quien no lo tenga no puede tener fe, por supuesto. Pero esas disposiciones estables en nuestro entendimiento mueven también nuestro corazón. Voy ahora, si me permiten esos silolumus, lo siento por la temeridad, me acuerdo aquí, simplemente quiero decir que hay un cierto agustinismo tomasiano que puede inspirar una, no digo reivindicación, sino una puesta al día de la antropología cristiana, por lo que hace referencia a algunos aspectos muy importantes de la salud personal que estamos perdiendo. Radicalmente por falta de Dios y también por falta de naturaleza humana como Dios la ha creado. Dice Santo Tomás que el santo es el que entiende, quiere y siente ordenadamente, pero por este orden. La ordenación que Dios ha puesto en la persona no es menor. De modo que Santo Tomás afirma que usar del hábito no es algo necesario, sino que depende de la voluntad del sujeto. En gran medida eso tiene mucho que ver con la educación, en la libertad. Nada hay que reste indiferente o caiga en el vacío con referencia al fin último. En el decreto número 6 dice: en la perspectiva cristiana, la verdad no puede estar separada del amor. Eso ya estoy leyendo textualmente, en el número del decreto de reforma de estudios eclesiásticos.
Por una parte, la defensa y la promoción de la verdad son una forma esencial de caridad. Entonces me acordé más de una vez de Jaume Bofill, Contemplación y Caridad. El mismo decreto dirigido a eclesiásticos le recuerda que mientras estás estudiando, estás rezando. Y si no hay alguna cosa que no entiendes bien. Ustedes no son eclesiásticos, bueno, ojalá. Pero me lo imagino ahora aquí. Y eso afecta a la formación propia de las facultades de filosofía e institutos superiores. Y nos interesa el tratamiento de esa inclinación natural del intelecto a la verdad. Nos debe interesar. Y el nacimiento del ámbito de los primeros principios, a los que antes nos referíamos, está muy unido al nacimiento del nous como sabiduría. En un mundo, sigo leyendo el número 16, en un mundo rico de conocimientos científicos y técnicos, pero amenazado por el relativismo, solo el horizonte sapiencial aporta la visión integral y la confianza en la capacidad que tiene la razón de servir a la verdad. Es muy bonito y muy cierto que hay un cierto desánimo respecto de la capacidad natural y también de la capacidad que la gracia tiene para sanar lo que está estropeado. Pero, ¿cómo entenderíamos a Dios si no nos apara una lengua humana? ¿Cómo nos atrevemos a sustituir lo que Dios ha creado a través de ese verbo emanado del amor con estrategias eclesiásticas? Eso no solamente es una falta de fe, es que es una falta de sentido común. En fin, no quiero decir. Vamos al número 11, así me portaré bien. Con la adquisición de los hábitos intelectuales, científicos y sapienciales del decreto, la razón aprende a conocer más allá de los datos empíricos. Antes también hemos subrayado esa realidad. En modo particular, el debate intelectual en una sociedad pluralista, que no podemos desconocer, ni la Iglesia pretende desconocer, las personas a las que dirige el mensaje, ese oído en el pueblo que el Papa Francisco nos está recordando, ¿verdad? Fuertemente amenazada por el relativismo y por las ideologías, o bien en una sociedad donde falta una auténtica libertad, exige de parte de los estudiantes de las facultades eclesiásticas la adquisición de una sólida forma mentis filosófica. Este hábito permite pensar, conocer y razonar con precisión y también dialogar con todos en modo incisivo y sin temores. Es el número 11. Ya voy a hablar de cómo está cocido, ¿no? Lo del nous y la sabiduría tienen, a mi modo de ver, mucha importancia en lo que hemos escuchado. San Agustín resaltó el papel que posee la sabiduría en nuestra vida interior. Desde el instante en que el alma dialoga consigo misma, la sabiduría aparece a sus ojos con la belleza de la verdad siempre buscada. Hay un texto muy bonito de San Agustín que dice: ella es la luz inefable de las inteligencias que merece ser amada por sí misma. El documento vuelve a conceder un lugar relevante a la filosofía de Santo Tomás. Dice: ya sea para la adquisición del hábito intelectual, como también para la asimilación madura del patrimonio filosófico. A esto hay que añadir la percepción o conocimiento experiencial de lo divino. Claro, si no hay experiencias de Dios, que es más importante que lo que llevo diciendo, pues sería como una persona con joyas y paños de honores, ¿no? Claro, no está bien, ¿no? Y utiliza una palabra con la que quisiera casi terminar, el número 22. Dice, a eso le llama un saber sabroso. Es de Santo Tomás, de la Suma Teológica, Lavar 64, artículo 1. Sapientia quasi sapita scientia. Un saber sabroso. Entre las virtudes intelectuales, la sabiduría ocupa la cima, ya que es la ciencia de Dios como causa suprema. La sabiduría cumple el papel de arquitecto de las demás virtudes intelectuales. Y ya también se lo vas a afirmar no solamente la sabiduría como virtud, sino la sabiduría también como don del Espíritu Santo. Está bien que en Vigilias de Pentecostés aceptamos esa matización que no es menor, como don difiere de la virtud adquirida. Pues esta, dice él, se obtiene tras el esfuerzo humano y aquella viene de arriba.
Tener juicio recto sobre las cosas divinas, por inquisición de la razón, pertenece a la sabiduría como virtud intelectual, pero poseerlo con naturalidad pertenece a la sabiduría como don. Que se nos haga con natural, ese no discernir cuando estudiamos, pensamos, hablamos, rezamos o amamos, eso está bien. Eso estará muy bien. Vaya que sí. Para adquirir esta sápida ciencia o sabiduría de la verdad, se precisa que el objeto de nuestro estudio sea verdadero. Entonces hay algunos consejitos pequeñitos que era lo pequeñito que venía de ver, por si sirve. Cuando los demás intenta que eso vaya en ese camino, y el decreto de reforma anima a las facultades a ir en ese camino, y yo aquí pues lo comparto con ustedes, dice que entre otras cosas conviene tratar sobre más de la virtud del estudio. A la estudiosidad se le oponen, por ejemplo, la curiosidad, quererlo saber todo, por exceso, que es el apetito desordenado de saber. Hay gente que quiere saberlo todo, tampoco hace falta. Es que estoy mareado de tantas noticias, pues que la televisión, o por defecto, por pereza, por negligencia, que eso es muy difícil. No, pues aprenderlo de memoria. Entonces un día lo entenderás o no. Ahí dice, es función de las facultades, seminarios e institutos formar la virtud de la estudiosidad en sus alumnos, ayudando a reprimir la vana curiosidad, la pereza intelectual, enseñándonos qué cosas, cómo y cuándo se deben estudiar, poniendo en el estudio un fin moral y sobrenatural. Es una tesis del entendimiento que también anima a la voluntad a adquirir esa forma mentis que nace de la caridad. Perdonen por haber empezado con el humus. El humus solo pretendía decir, de todo lo que se ha dicho, que es muy bonito y muy cierto, si lo ponemos en vertical, tenemos una de las afirmaciones que me parecen más arquitectónicamente centrales para iluminar la antropología, en cualquier época y hoy también. Es el don del ser me llega a través de la naturaleza y eso me permite vivir en unidad esos factores que periféricamente parecen dispares. Muchas gracias.